El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados en el Señor, celebramos hoy el segundo domingo del tiempo ordinario correspondiente al ciclo A, día 19 de enero del año 2020. La liturgia de hoy nos presenta en el Evangelio que hemos proclamado, nos relata una escena en el río Jordán cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista y éste dice: ¿Quién es Jesús? Recordemos que el domingo pasado veíamos a Dios Padre decir de Jesucristo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En cambio, este domingo vemos a Juan el Bautista decirnos: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús, presentado por el Padre como su Hijo amadísimo, es ahora presentado por Juan Bautista como el Cordero inocente, que será ofrecido en el sacrificio para salvarnos de nuestros pecados. Sigamos con las palabras de Juan el Bautista, que son elocuentes y muy importantes en esta reflexión. Al venir Jesucristo hacia él, San Juan el Bautista dice: Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, dice Juan el Bautista. ¿Qué significan estas palabras de Juan? Varias cosas. Primero, es interesante conocer por ellas que San Juan Bautista no conocía a su primo Jesús. En segundo lugar, que a San Juan el Bautista, como precursor de Jesucristo, Dios le reveló de manera extraordinaria que Jesucristo era Dios y que como Dios era superior a él, y que además le reveló la eternidad de Dios cuando le dijo: ya existía antes que yo. Sabemos que Jesucristo, como hombre, era unos pocos meses
menor que su primo Juan. Pues la Santísima Virgen, recordemos el relato del Evangelio según San Lucas, cuando la Santísima Virgen en la encarnación de su Hijo, del Hijo de Dios, de Jesucristo, en su seno, fue a visitar a su prima Isabel para el nacimiento de San Juan el Bautista. De manera que si Juan, que era unos meses mayor, dice que Jesús ya existía antes que él, está diciendo que Jesucristo es Dios y que Dios es eterno, que Dios existía desde siempre. Esta no es la única revelación que recibió el precursor del Señor, Juan el Bautista. Fijémonos también que el Bautista nos vuelve a decir: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi, dice Juan, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. De tal manera, hermanos y hermanas, que ya Dios Padre había dado a San Juan Bautista la clave para reconocer a su Hijo. Aquel sobre quien bajara y se posara el Espíritu Santo. Ahí está la clave. Y en efecto, aún sin conocerlo, Juan dice que vio al Espíritu Santo descender del cielo como en forma de paloma y posarse sobre Jesucristo. Y en este bellísimo pasaje de la vida del Señor y de su precursor, no solo vemos la revelación de Jesucristo como Hijo de Dios, sino también la revelación de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. San Juan Bautista nos da el testimonio de lo que ve y escucha. Por una parte, hermanos y hermanas, puede ver que el Espíritu Santo de Dios desciende sobre Jesús en forma como de paloma. Esa fue la presencia de la tercera persona de la divinidad, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahí vimos el Espíritu Santo bajar en forma de paloma. Las palabras del Bautista describiendo el Espíritu Santo hacen recordar la mención del Espíritu de Dios en el libro del Génesis antes de la creación del mundo, cuando el Espíritu Santo de Dios, aleteaba sobre las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2. Tal vez ese aletear del Espíritu Santo hace que San Juan compare ese aletear con el aletear de la paloma cuando bajaba a posarse sobre Jesucristo. Y Juan nos dice también que su bautismo era solo de agua para aquellos que se convertían, pero que Jesús, el Hijo de Dios, nos bautizaría a nosotros con el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto es importantísimo. Significa que el bautismo que Jesucristo instituyó, es decir, el bautismo sacramento, aunque se nos bautiza con agua, además de purificarnos del pecado original, nos comunica el Espíritu Santo, que tiene el poder de transformarnos interiormente, y que además de el sacramento del bautismo nos comunica la vida de Dios, por la que somos también, como Jesús, hijos de Dios y herederos del cielo. Esto se dice muy fácil, pero es de una grandeza incalculable. Significa que por los méritos de Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que San Juan Bautista nos revela, los bautizados somos realmente hijos de Dios y podemos llamar a Dios Padre. ¡Qué privilegio tenemos nosotros! ¡Qué privilegio, qué gracia! Por eso en el aleluya que cantamos, aquel que es
la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Recordar el bautismo del Dios hombre es recordar la necesidad que tenemos de bautizar a nuestros hijos cuanto antes, para que puedan ser verdaderos hijos de Dios. Es un error, escuchen bien, es un error esperar el bautismo de nuestros niños. Es un error retrasar el bautismo de nuestros niños. Esperar porque se piensa que lo más importante es la fiesta, y como no hay dinero para la fiesta del bautismo, pues no hay bautismo. Entonces ponen la fiesta como prioridad. Otro motivo de tardanza suele ser porque el padrino no vive aquí y vendrá quién sabe cuándo, retrasando la gracia del bautismo en nuestros hijos. Y la más grave de todas, vamos a dejar que el niño decida cuando esté grande y si quiere bautizarse o no. Vamos a dejar que el niño cuando crezca, si él quiere que se bautice o que no, que sea adulto. Pero veamos lo siguiente. Para alimentarlo, vacunarlo, porque no queremos que el niño se nos enferme del polio o le dé sarampión, o educarlo en tal o cual escuela. Se espera para que el niño decida. Y resulta que el bautismo es para el alma muchísimo más importante que cualquiera de esas cosas que podemos darle a nuestros hijos en el plano material. Y no es que son malas, jamás. Bautizar, llevar a un niño a la escuela es muy bueno. Vacunar a los niños es muy bueno. Se quiere que el niño no se enferme, pero no le importa la enfermedad del alma. Qué pena, cuánta ignorancia en nuestros pueblos. Todo esto es para decir que al descuidar o retrasar el bautismo innecesaria o indefinidamente, estamos privando a los niños, estamos privando a nuestros hijos de ser hijos de Dios y de muchas otras gracias inmensas y muy necesarias para su salvación. Si quieren abundar los que tenemos la gracia de poder tener el libro del Catecismo de la Iglesia Católica, vayamos al numeral 1261. Catecismo de la Iglesia Católica 1261, para que profundicemos en la importancia, porque muchos hermanos separados acostumbran a decir, no porque a Jesucristo lo bautizaron adulto. Yo quiero que uno de esos pastores ilustres o de cualquiera de esos cristianos hermanos separados me diga dónde dice en la Biblia que no se pueden bautizar a los niños. Que me diga dónde. Y yo lo voy a seguir. Pero recordar, hermanos y hermanas, el bautismo del Dios hombre es recordar los que hemos tenido el privilegio de ser bautizados, la necesidad que tenemos de arrepentimiento, de conversión, de cambiar de vida, de cambiar de manera de ser, de pensar y de actuar, para asemejarnos cada vez más a Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo, Dios Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Es recordar la necesidad que tenemos de purificar nuestras almas en las aguas del arrepentimiento y de la confesión de nuestros pecados. Es recordar que en todo momento y bajo cualquier circunstancia necesitamos la humildad y la docilidad que nos llevan a buscar la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. Pero nada de esto es posible solo
por fuerza propia, por esfuerzo propio, sino aprovechando todas las gracias que Dios nos da para ir haciendo la transformación necesaria en nosotros, por medio de la cual Él nos va haciendo cada vez más parecidos a Él. Que nuestra vida, hermanos y hermanas, se convierta en una continua entrega a la voluntad de Dios. De manera que así como los cielos se abrieron para Jesús al recibir el bautismo de Juan, se abran también para nosotros en el momento de nuestro paso a la otra vida y podamos escuchar la voz del Padre reconociéndonos también como hijos suyos en quienes se complace, porque como su Hijo Jesucristo hemos buscado hacer su voluntad. Que así sea. Hasta aquí estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo Jesús, Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo llega a todos ustedes a través de estas reflexiones dominicales, llegando a todos ustedes gracias a su buena voluntad y a su apertura de su corazón y de sus hogares. Si quieres unirte a nuestro canal y si te gustó esta reflexión, dale like, dale me gusta, suscríbete y dale a la campanita, y esta y otras meditaciones te llegarán y así te convertirás en un evangelizador o evangelizadora de este camino de evangelización a la casa del Padre. Te pido que comparta estos audios con tus contactos y así está evangelizando. Reciban un abrazo en el amor de Cristo resucitado y un beso y la bendición de Dios Todopoderoso que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Será hasta la próxima semana, el próximo domingo, si Dios y ustedes lo permiten, que nos encontraremos en un espacio similar. Dios les bendiga. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.
es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy. Y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, que estoy de pie, que estoy de pie. Y solo por tu gracia que libre soy.
admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne